y es el mito de que la participación es solo la participación política electoral. La participación ciudadana tiene múltiples formas de asumirse. Por ejemplo, un gran referente somos quienes hacemos parte de la SEM, de Colombianas en Movimiento. Hola a todos y todas, nuevamente muy bienvenidos y bienvenidas a este espacio Empoderando Voces, un podcast de la SEM. Hoy, como es habitual entre todas nosotras, tenemos una súper invitada. Ella es Estefanía Vargas Villabona y bueno, sin más preámbulos, yo prefiero que sea ella quien se presente. Entonces, hola Estefanía, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y cuéntanos un poco acerca de ti. Muchas gracias, Tati, por la invitación. Para mí es un motivo de orgullo poder compartir con ustedes mi experiencia como abogada, militante, feminista y migrante también. Listo. Mira, Estefa, hoy vamos a tocar varios temas que son un poco complicados de entender porque no todas estamos formadas pues como en este tipo de espacios. Y tú decías algo, por ejemplo, ¿qué es eso de militante? Sí, porque pues muchas veces las personas piensan cuando uno habla de militante, se imaginan, no sé, algo como cosas al margen de la ley. Es real. Entonces a mí me gustaría primero que empezáramos como a que tú nos explicaras qué es eso de militante. Bueno, para mí militante es básicamente ser apasionada por las causas que para mí son justas. Por ejemplo, la defensa de los derechos de las mujeres, la defensa de la paz, la defensa de la justicia social. Simplemente apropiarse de lo identitario y del hacer parte, por ejemplo, de este país tan hermoso que nos vio nacer y poder empezar a propender y forjar rutas para que nuestros derechos pues claramente sean protegidos. Y en ese punto yo quiero pues felicitarte porque el trabajo de los militantes no es fácil. No es fácil, lo sé también por experiencia, entonces quiero darte las gracias porque gracias a personas como tú es que los derechos de nosotros los colombianos en el exterior valen, incluso en el exterior y dentro del país. Sabemos que no es un tema fácil, no es fácil pelear por los derechos y va a ser una pelea constante de toda la vida. Entonces, para continuar, yo como buena comunicadora traje mi carpetica de preguntas porque ya bien lo había dicho, los temas que vamos a tocar hoy son un poco complicados y vamos a hablar de participación ciudadana, Estefa. Yo quiero que tú nos digas en términos muy sencillos, ¿qué es esto de participación ciudadana? La participación ciudadana para mí, te voy a hablar desde mi experiencia, es un derecho que debe ser garantizado, estemos o no dentro de nuestro país, estemos siendo residentes o no de otro país, como es nuestro caso, a muchas de las compañeras de la SEM, sí, tuyo y el mío, y es un derecho que debemos ejercer donde quiera que estemos. Para mí es la puerta de entrada para exigir los demás derechos que hacen parte pues de las garantías básicas y los derechos humanos, no solamente de la comunidad en general, sino también de las mujeres. Bueno, Estefa, y aquí hay algo y es que a mí me pasó, por ejemplo, a pesar de que tengo conocimiento también en algunas cosas, pero pues no soy abogada y sé que muchas de las personas que nos están viendo pues no conocen del tema, y es cuando uno es inmigrante, uno se encuentra con miles de puertas cerradas y sobre todo de su país, ¿sí? En este caso pues digamos que la casa de nosotros acá podría ser por ejemplo el consulado, pero tú no sabes realmente cómo te puedes acercar y qué tipo de recursos vas a encontrar. Entonces a mí me gustaría que tú nos explicaras un poco, estamos hablando de los derechos, entonces en calidad de inmigrante, ¿yo qué derechos tengo? ¿Yo qué servicios puedo encontrar? ¿Y cuál es la obligación del consulado de acogerme a mí como persona inmigrante en otro país? Absolutamente, Tatiana. Lo primero que debemos tener en mente cuando emprendemos un proyecto de migración, ya sea por necesidad, porque sabemos que muchas de las personas que estamos aquí, sobre todo las mujeres migrantes, pues tenemos que migrar por condiciones estructurales que nos impiden vivir en nuestro país, ¿no es cierto? Otras también por decisión, porque decidimos tener un proyecto de vida fuera buscando mejores oportunidades. Sin embargo, ninguno de estos tipos de migración impide que nuestros derechos sean garantizados. Como migrantes tenemos derechos. Estando aquí en Canadá, por supuesto que tenemos derechos a la educación, a la salud, a la recreación, los derechos culturales, ¿cierto? Los derechos básicos a una vida libre de violencias, a una vida libre de discriminación. Y es muy importante que todas las personas que vengamos y sobre todo las mujeres entiendan que hay instrumentos también que garantizan esos derechos. Por ejemplo, la Carta de Derechos y Libertades canadiense,
hay secciones específicas que hablan de la garantía de nuestras libertades, entre ellas el derecho a la participación, por supuesto. Listo, Estefa, algo también que me dejas pensando ahorita y es, hablamos en un principio de esa casa que es nuestra casa acá, que es el consulado, ¿no? Pero también mencionabas algo importante que es la Carta de Derechos y Libertades canadiense, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿cómo funciona el tema? Porque yo diría, bueno, yo soy colombiana, yo no tengo ciudadanía canadiense, ¿cómo puedo yo pedir que se respeten, por ejemplo, mis derechos o cómo hacer valer mis derechos en un país donde yo no tengo ni la nacionalidad, ni siquiera muchas veces llegan mujeres que no tienen todavía ni siquiera un estatus definido? Absolutamente. Entonces hay dos cosas muy importantes a comprender, Tati, en ese sentido, y es que, por supuesto, el Estado colombiano también tiene una obligación de garantizar nuestros derechos como migrantes porque seguimos siendo nacionales, sí, claro, ¿no? Este podcast es posible gracias a la Cancillería de Colombia, Consulado de Colombia en Montreal y Colombia nos une. Gracias por apoyar la CEM, Colombianas en Movimiento. ¿Y tú qué esperas para suscribirte? Gracias por apoyarnos. Los derechos como migrantes porque seguimos siendo nacionales, sí, claro, ¿no? No dejamos de ser colombianas o colombianos por venir a otro país. Entonces, quiere decir esto que el consulado, en todo caso, es un punto de referencia y tiene la obligación de informarnos cuáles son nuestros derechos aquí y a qué entidades e instituciones podemos acudir. También es muy importante entender que existe una estructura o ciertas instancias en las que podemos acudir acá en Canadá. Por ejemplo, si yo tengo un problema migratorio o tengo alguna inquietud por algún trámite que no he podido llevar a cabo en alguna institución canadiense, puedo dirigirme a la diputada o diputado de mi localidad. Si yo vivo en Montreal, puedo buscar en internet o con alguna organización comunitaria que es un actor fundamental de mediación. Los procesos de integración, ¿cierto? También. Ajá, claro. Acudir a estas organizaciones y preguntarles cuál es la diputada o diputado de mi circunscripción, de mi localidad donde yo vivo. ¿Sí? Por ejemplo, yo acudí a esta persona porque necesitaba que se preguntara en una institución por qué cierto, digamos, proceso específico de migración no estaba fluyendo. Y esta persona tiene la obligación de consultarlo a la instancia respectiva y comunicarme a mí cuál es el obstáculo para la garantía de mi derecho, por ejemplo. También existen diputadas y diputados en el Parlamento, ¿cierto?, de Canadá. Es muy importante que conozcamos quiénes son. Hay cierta representación de mujeres, no mucha representación latina, por ejemplo, que es una cosa muy curiosa. Entonces, muy importante siempre detectar quién es la persona que está allí, con quién puede interlocutar. Sabemos que siendo migrantes tampoco tenemos la facilidad del idioma, entonces es básico que conozcamos quién es allí latino en nuestro caso, ¿no? Que nos pueda entender la situación que estamos pasando. A la par también, Tati, hay dos instancias muy importantes que son los consejos de mujeres en cada ciudad. Estas instancias tienen la obligación de consultar y hacer monitoreo de cuál es la situación de las mujeres, no solo migrantes, sino de todas las diversidades en las municipalidades donde estamos viviendo y habitando, ¿cierto? Mira, Estefa, que dices algo muy importante, que por lo menos yo no sabía, estoy segura que muchas no lo saben, y es eso de los consejos de mujeres, ¿sí? Muchas veces hemos hablado en este espacio de que hay organismos comunitarios para mujeres, casa para mujeres, pero eso de los consejos no, y esto ya es una instancia más política, digámoslo así, de participación política y ciudadana. Entonces te agradezco que lo hayas mencionado, y a mí me gustaría, ya que estamos hablando de ese tema, que tú nos mencionaras ¿qué otros tipos de participación ciudadana podemos ejercer nosotros como inmigrantes en Canadá? Absolutamente. Yo creo que hay un mito que hay que empezar a trabajar, y es el mito de que la participación es solo la participación política electoral. La participación ciudadana tiene múltiples formas de asumirse. Por ejemplo, un gran referente somos quienes hacemos parte de la CEM. De Colombianas en Movimiento. Somos un grupo de mujeres interesadas en poder ayudar a otras migrantes para que conozcan sus derechos. Nos organizamos, conformamos esta red o colectivo, y a través de ahí podemos ser un referente también para ser réplicas de derechos, ¿no? de instancias importantes para trabajar. También hay otros espacios muy importantes a nivel municipal, que son las mesas de concertación de condición femenina. Por ejemplo, en Laval hay una muy importante que agrupa una cantidad de organizaciones que se dedica a diferentes derechos,
Entonces hay unas que se dedican a apoyar en la garantía del derecho a la educación, otras de las ayudar a las mujeres sobrevivientes de violencias basadas en género, ¿cierto? Entonces hay escenarios, hay que conocerlos. Y la garantía de ese espacio es que es un espacio de la sociedad civil. Entonces tenemos dos referentes. Podemos acudir a esta instancia que hace una intermediación y tiene una agenda clara de participación, o al Consejo de Mujeres, que tiene un poder consultivo, es decir, ellas son las que pueden dar recomendaciones al Consejo Municipal y deben adoptarse políticas para garantizar nuestros derechos. Mira, Estefa, yo quiero en este punto compartirle a todas ustedes que nosotras vamos a dejar en la descripción del podcast todo lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Esos recursos, esas rutas de atención, esas instancias de participación a donde las mujeres se pueden acercar, porque es muy importante y como dicen o lo hemos escuchado muchas veces, el conocimiento es poder. Ya aquí el tema da para mucho, el tema yo sé que es muy extenso, pero también un poco complicado de entender. Entonces antes de finalizar, yo quiero hacerte, o más bien pedirte como un consejo, y es ¿cuáles son o qué crees tú que son los desafíos de las mujeres? Porque vemos que últimamente sí hay mucho más espacio de participación de las mujeres en distintas instancias, pero tú bien lo decías, por ejemplo, en el Parlamento acá, la participación de las mujeres y sobre todo latinoamericanas es muy escasa, ¿sí? Entonces, más que un consejo, un llamado. Yo quiero pedirte que le hagas un llamado a las mujeres que tienen como en su sangre y en su empoderamiento, hace parte también de su empoderamiento, este llamado al activismo político, a la militancia, a la lucha de los derechos humanos, a defender todos los temas de género. ¿Qué llamado le haces tú a estas mujeres para que hagan parte de estos espacios de participación? Pues el llamado, Tati, es primero alzar la voz, a indicar también cuáles son los obstáculos que se viven de manera propia, porque no todos son iguales. Hay muchas mujeres que cuando deciden hacer parte de la vida política se enfrentan al ciberacoso, a la ciberviolencia, al acoso en los mismos partidos políticos, al acoso por parte de otras personas que hacen parte del medio político, por ejemplo, o comunitario. El estar organizadas en grupos mixtos no hace exención de ser sujetas de violencia. De ser víctimas. Entonces es muy, muy importante poder hablar de eso, exigir espacios de cuidado, porque sabemos que muchas de las mujeres que hacen parte de los escenarios políticos o comunitarios son madres. Necesitamos espacios que garanticen el cuidado de sus hijas para que ellas puedan ejercer su derecho a la participación. También requerimos que haya paridad. En Colombia tenemos una ley muy importante que salió en el 2000, que es la ley de cuotas. Yo sé que todas la hemos escuchado por allí. Y dice que es mínimo el 30% de participación, mínimo, y que debe aumentar de manera progresiva. Y eso no está pasando en Colombia y no está pasando aquí. Aquí en 2023 solo el 30.6% de quienes constituyen el Parlamento son mujeres. En 2023. Solamente un 10% de diferencia desde 1997 a 2023, en un país que se considera el primer mundo. Entonces, eso es una cosa que también tenemos que tener en cuenta. Esto es un tema generalizado y por eso yo creo que el tema de las garantías de participación es un tema que no tiene fronteras y que debe ser abordado teniendo en cuenta las diversidades de las mujeres, las proveniencias de las mujeres rurales, las mujeres campesinas, las mujeres indígenas. Tienen que estar en los espacios de participación, no solamente comunitarios, sino también políticos. Nosotras, por ejemplo, como mujeres inmigrantes, tenemos un gran chance de participar ahora con la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones. Hay una política integral migratoria que ha sacado el gobierno nacional y que debemos apropiarnos y debemos hacer parte de esos mecanismos de participación para decir cómo es que de verdad se deben aplicar las garantías, los derechos y las normas para nosotras y nosotros. No, Estefa, mira, muchísimas gracias, de verdad que creo que nos vamos hoy todas llenas de información, de mucho aprendizaje y sobre todo quiero decirlo acá como para romper un poquito esta formalidad que amerita pues la conversación, igual de empoderadas que tú. O sea, yo me siento como con ganas ahorita de salir y buscar esos mecanismos de participación e involucrarme más, porque bien tú lo decías y me parece muy importante volverlo a mencionar, y es que la participación no es solamente cuando hay elecciones y yo voy a votar.
Hay muchísimos otros espacios y me parece también importante hacerle un llamado a las mujeres y es: donde están las mujeres edificamos. Entonces, ¿qué más importante que poder edificar desde la política y desde estos espacios para armonizar nuestra propia convivencia y más en lugares donde nosotras somos inmigrantes? Entonces, pues Estefa, muchísimas gracias de verdad por todo lo que nos has enseñado el día de hoy. Estoy segura que van a llegar miles de preguntas y miles de personas que van a decir como quiero que ella me dé más información sobre la ley de paridad, etcétera, etcétera. Entonces, Estefa, muchísimas gracias de verdad. No, a ustedes muchas gracias y la invitación para todas y todos, para toda la comunidad, es que se vinculen a estos espacios de participación, que se los apropien. Esta cosa es, digamos, de la participación no es solamente para personas académicas ni que llevan una trayectoria política, esto es para todas y todos y debemos ocupar esos espacios. Bueno, Estefa, muchas gracias y a ustedes, bueno, yo les digo que sigan conectadas. Este es un espacio de información, pero también de encontrarnos con las historias de las otras y sobre todo un espacio seguro. Muchas gracias.